Necesitamos medios que no griten, medios que te escuchen sin prejuicios, medios que estén financiados solo por los oyentes. No esperes a otro momento. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. Buenos días, cafetera. Si me he hecho mecenas después de escucharos durante muchos años es porque ahora más que nunca me dais esperanza. Sois un cobijo. Escucho otros medios, leo otros medios y la verdad es que lo que vosotros me ofrecéis es familia y ahora mismo lo necesitamos muchísimo. Un abrazo y muchas gracias, Fernando, y a todos los cafeteros. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago. En Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. En el programa La Cafetera de Radio Cable la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a mañana escuchar. en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los... Dirige Fernando Berlín. Cuidado, porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, que lo... Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Yo no he dicho que no voy a respetar la reforma laboral. Esa reforma sustancialmente es una buena reforma. Si hay algún medio que está trasladando que yo voy a derogar la reforma laboral, no está siendo esa información correcta. No le quepa ninguna duda que va a tener corta vida, porque pronto el Partido Popular, desde el Gobierno, podremos volver a tomar las riendas y volverle a devolver a este país el futuro que necesita. Y creo además que esto nos lleva a el debate que tenemos de cara al próximo 23 de julio. Aquí se está planteando derogar aquello que funciona. Y si la economía española, en plena guerra en Ucrania, va como una moto, creo que lo sensato, lo que nos aporta el sentido común, es no derogar aquello que funciona, porque derogar lo que funciona puede hacer que la economía española eche el freno. Yo creo que no hay ningún analista económico que pueda decir, sin ruborizarse, que la economía española va como una moto, porque la economía española está a la cola del crecimiento económico de toda la Unión Europea. Hemos tenido la buena noticia del dato adelantado del IPC de junio, que confirma que España es la primera gran economía europea en la que la inflación ha caído por debajo del 2%. La tasa de variación interanual está en el 1,9%, incluso baja al 1,6% en el IPC armonizado con Europa, y ese es el dato más bajo desde abril de 2021. Ayer mismo la oposición nos decía que su objetivo es suprimir el impuesto de grandes fortunas, un impuesto que afecta a la gente de nuestra sociedad que tiene más de 3 millones de euros. Creo que esto evidencia que su política fiscal es una política de acabar con los servicios públicos. Frente a un Pedro Sánchez que no solo ha aceptado todos los debates que han propuesto las cadenas de este país, y que además está como nunca yendo a todas las entrevistas para poner de manifiesto qué es lo que hemos estado haciendo estos 4 años, porque igual sí hemos cometido el error de no contar lo que hacíamos, porque lo estábamos haciendo. He visto la fachada del municipio embanderada con banderas que no pertenecen a lo que dice el Tribunal Supremo ni a la Constitución. Digo eso porque si seguimos saltándonos la ley, el día de mañana vamos a ver la bandera de los pedófilos y vuestros hijos, mis nietos, pueden estar metidos en eso. Decimos siempre sí a la bandera de España, pero decimos no a un trapo arcoíris que une a la plutocracia internacional con la izquierda más sectaria. Creo que somos más fuertes que cualquier cosa de este tipo. Creo que somos más fuertes porque ante este tipo de desafíos los hemos enfrentado siempre como comunidad y los hemos enfrentado siempre en común.
El 23 de julio nos jugamos demasiadas cosas y tenemos que ir a esta campaña para defender nuestros derechos y sobre todo para defender nuestra vida. Viernes 30 de junio del año 2023. Aquí seguimos. Los días se suceden, se van agotando como lágrimas en la mano. Como lágrimas en la lluvia. Bueno, se van disolviendo. Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera en este programa del viernes. Este programa con el café de puchero que cocinamos a fuego lento, que dejamos preparado para que cuando os levantéis por la mañana tengáis a punto ya vuestra taza de café, nuestra primera aproximación a la información, a los medios de comunicación en esta mañana. A esta hora, cuando vosotros estéis escuchando el programa, yo estaré de camino a alguna tertulia, por eso los viernes dejamos el programa grabado. Así que muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera. Como cada día, como cada mañana, siempre aquí, siempre acompañando, en unos días en los que la incertidumbre se ha colocado en el horizonte. Es verdad que nos estábamos acostumbrando a convivir con esa palabra, porque si hay algo que puede caracterizar el tiempo que estamos viviendo, eso es la incertidumbre. Hemos vivido una pandemia, los confinamientos. Hemos vivido el comienzo de una guerra en Europa que venía acompañada de titulares más propios del apocalipsis, la amenaza nuclear, Rusia, la recuperación de los grandes bloques de la Guerra Fría, pero el tiempo va pasando, el mundo sigue girando y los pequeños y cotidianos problemas siguen sucediéndose. Tenemos oyentes que en este tiempo han visto por primera vez nacer a un bebé, gente que ha perdido a un ser querido, gente que ha conseguido trabajo. Creo que me parece que hoy comenzaba a trabajar Augusto, parece que era hoy. No sé si estarás escuchando el programa. Sí, porque creo que dijo, no podré escuchar el programa a primera hora porque he encontrado trabajo. Así que cada día, a pesar de que hay numerosas noticias que nos abruman en las portadas de los periódicos, suceden miles de pequeñas cosas a nuestro alrededor que son muy relevantes para las personas que las están protagonizando y que pasan inadvertidas a los ojos de la gran masa, pero que hoy seguramente, pues para todas esas familias, estas son grandísimas noticias. Son terremotos cuyos epicentros se sitúan en cada hogar, en cada dormitorio, en cada cuarto de estar. Así que muy buenos días a todos, si te sientes parte de esa familia, bienvenido seas, bienvenido a La Cafetera. Bueno, los viernes ya sabéis que hacemos algo sensiblemente diferente a lo que abordamos el resto de la semana. Sí, es un paseo por los medios de comunicación, por la información, ver qué es lo que sucede, tener una fotografía clara. Ya habéis escuchado el resumen de sonidos en esta mañana, las banderas LGTB, esa guerra de banderas que ha abierto la extrema derecha. Escuchábamos incluso a Gallardo, al líder de la extrema derecha en Castilla y León, llamando trapo a la bandera LGTBI. Y en esa guerra que se está produciendo, en ese ascenso de la ultraderecha en España, en esa visibilización de la ultraderecha en España, estamos viendo también las resistencias que está despertando en una buena parte de la ciudadanía, en una buena parte de la gente. Esta ha sido una semana que ha estado muy, muy señalada, muy caracterizada por eso. Por cierto, que un oyente hacía una reflexión, decía, oye, llevamos tiempo, tú mismo llevas tiempo diciendo que no hay que dar altavoz a la extrema derecha, dice, y en todos estos días no dejáis de lanzar cuestiones sobre Vox, sobre los ultras en el programa. Estáis sacando muchas críticas sobre el acoso a la bandera LGTBI, a las personas LGTBI, esas políticas que están desarrollando, que están poniendo en marcha. Pero es que esa es la clave. Cuestiones críticas. La cuestión es que yo he sido, para explicarlo, para dejarlo, porque es verdad que este debate resurge con
con una cierta frecuencia aquí en el programa, porque yo he sido muy crítico con la visibilización que se le daba a la extrema derecha. Cuidado, no he sido crítico con cuando se analizaban las propuestas, se ponían sobre la mesa y se contrarrestaban con alguna opinión fundamentada. He sido crítico cuando se les daba altavoz, cuando se les ponía el micrófono para que pudieran airear su discurso del odio. Eso es con lo que yo considero que hay que ser crítico. No necesariamente esconder, no hablar de ello como si no estuviera sucediendo. Y creo que el matiz es bien diferente. No es lo mismo coger un partido político y ponerle un altavoz para que nos cuente sus melonadas sobre la homosexualidad y sobre los tratamientos alternativos y sobre los tratamientos de reconversión. No es lo mismo que hacer una enmienda a la totalidad, que hacer una crítica a la totalidad y denunciar dónde se están produciendo esos abusos, porque sirve también para concienciar. Sé que siempre es un campo minado, que siempre hay una ambigüedad ahí en la manera de tratarlo, en la dificultad para tratarlo, pero creo que en un tiempo como este, lo último que podemos hacer es dejar como si no estuviera ocurriendo, dejar de lado como si no estuviera ocurriendo. Y como ayer yo decía también, además, claro, es que hay que ser proactivo en el combate contra la extensión del discurso del odio. Había quien me decía, ya, pero cuando se habla de propuestas más concretas, ahora estás diciendo que la campaña no hay que colocar el foco ahí. Ha ocurrido una cosa. El problema es que estamos asistiendo a una campaña en la que se está intentando mirar para otro lado como si no estuviera allí el peligro de la extrema derecha. Y yo creo que eso es equivocado. No digo que yo esté acertando, pero creo que el riesgo al que nos enfrentamos es absolutamente extraordinario y que ahora el debate político pasa por ahí. Y sobre todo porque hay que desmentir algunas cosas. No son austeros, no lo son. Es que hemos visto cómo nada más llegar han planteado subidas de hasta el 51% en sus sueldos, en algunos ayuntamientos. La derecha, la extrema derecha, aprovechando sus primeros días en las alcaldías para aplicarse mayores salarios, para ampliar presupuestos, pese a denunciar lo que ellos decían que venían a denunciar, los gastos superfluos. Eso hay que explicárselo a la gente que les votó. Porque, fijaos, el único alcalde valenciano de Vox se ha subido el sueldo en 10 días. Cobrará 45.000 euros en un pueblo que tiene 7.700 habitantes. Hemos visto también en el pleno del Ayuntamiento de Santa Pola cómo la oposición les decía, hombre, es que os estáis subiendo un 70-80% el sueldo. Es obsceno, decía un concejal de allí de Santa Pola. También hemos visto como en el Congreso de los Diputados Vox ha cerrado su legislatura con los 52 diputados ocultando los ingresos parte de sus ingresos al Congreso. También es falso el mito de que te protegen, no es verdad. Buxadé, en el Parlamento Europeo. Inmólense ustedes en el altar del fanatismo verde. Estamos viendo como una viñatista antivacunas, negacionista del COVID, ha sido incluida en las listas, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid, de Vox. Hemos visto a un torero, a un antiabortista, a un negacionista del cambio climático, con el poder, con el mando del poder autonómico en Vox. Hemos visto cómo Bruselas advertía de que la relajación de los controles antituberculosis bovina. Sabéis que Vox ha pedido que se relajen esos controles en Castilla y León, y hemos visto cómo la Unión Europea ha tenido que salir diciendo que eso va contra las normas de la Unión Europea. Estamos viendo propuestas que hablan de que los coches puedan tener más espacio en las ciudades, quitar los carriles bici, un montón de retrocesos en los acuerdos que estamos viendo gracias a los acuerdos Partido Popular-Vox, un montón de retrocesos. Estamos viendo a Santiago Abascal diciendo que la educación sexual está corrompiendo a los niños en los colegios, enseñándoles cosas que no deben conocer. Hemos visto cómo en el Ayuntamiento de Torrelodones se están eliminando los puntos violeta contra la violencia sexual en las fiestas. Dice la concejala de Vox de Servicios Sociales que es que esas son cosas podemitas. Y van a quitar estos puntos violeta contra la violencia sexual, que eran pequeñas islas donde la gente, donde las mujeres se podían refugiar y podían acudir en caso de violencia sexual durante el transcurso de las fiestas. Hemos visto cómo en Murcia la policía detenía un concierto de Rocío Sainz en el Orgullo de Murcia
porque enseñó los pechos. Estamos viendo cómo personas negacionistas de la violencia de género, de la pandemia, del cambio climático, están ni más ni menos que presidiendo parlamentos por toda España. Gente que solo quiere volver atrás. Gente que hemos visto cómo intentaban promover que la caza, que se ha colado por primera vez en los colegios andaluces, después de que Vox reclamase que estuviesen presentes en las aulas, ahora el Partido Popular los ha incorporado en Andalucía, que está siguiendo la estela de Extremadura. Hemos visto a un concejal de Vox en Orihuela jurando el cargo con un crucifijo y decía: acato el Estatuto de Autonomía por imperativo legal. Estamos viendo cómo Vox ha solicitado que se vuelva a colocar el crucifijo en el salón del Ayuntamiento de Palencia, cómo vuelven a los toros en Valladolid, anunciando el apoyo a la feria taurina. Hemos visto cómo Vox ha conseguido sacarle un compromiso al Partido Popular, toros para los niños, en el Acuerdo de Baleares, entre las medidas del Acuerdo de Baleares, donde aparecía la violencia intrafamiliar, medidas contra las personas trans y medidas para incluir que los menores puedan volver a las plazas. Algunos titulares de los periódicos son escalofriantes: Dios, patria, familia, toros, nada de cine español, el plan que Vox quiere llevar a sus consejerías y a sus concejalías. Y hemos visto también, como dicen en Vox, en 4 años seremos más. Vamos a dar la batalla. Así que no hay que permitir que se le robe el futuro a nuestros hijos. No hay que permitirlo. Y hay que denunciar todos y cada uno de estos elementos, porque este es un tiempo crucial, donde la izquierda, que está muy desmovilizada, porque está desmotivada, porque han sido muchos meses de batallas internas, porque ha habido mucha tensión, y donde muchas personas honradas, progresistas, que tienen una mirada sobre la sociedad, una sociedad más justa, más equilibrada, están desmovilizados y están diciendo que no van a acudir a votar. Así que claro que hay que movilizar a la gente, claro que deben ser denunciadas estas prácticas, porque es la única manera de que la gente tome conciencia de que lo que está pasando ya no está pasando por debajo de la mesa, está pasando delante de nosotros con luces y taquígrafos. Así que es importante poner el foco en esto. De ahí que, sí, a la extrema derecha hay que intentar evitar darle voz sobre sus discursos del odio relacionados con la inmigración, con la homofobia, o relacionados con la concepción cultural, la guerra cultural que ellos dicen tener. Pero hay que aprovechar cualquier fisura para denunciar los atropellos, los abusos, los excesos, porque además contribuyen a envalentonar a una parte de la derecha, a cambiarles el discurso, y deberíamos estar muy prevenidos ante esto. Bueno, algunos ejemplos tenemos hoy sobre la actualidad. Tampoco es cuestión de introducir más desasosiego en el panorama político, porque ya estamos viviendo los últimos estertores de la campaña. Queda un mes todavía, estamos agotados ya, y oficialmente la campaña empieza ahora, ni siquiera ha empezado todavía, y ya estamos viendo entrevistas en televisión que tienen una repercusión muy notable. Estamos viendo un gran debate sobre la asistencia o no a los debates en los canales de televisión, en fin, un montón de cosas que esta mañana están colocadas sobre las portadas de los periódicos y en la actualidad. Bueno, en un día en el que, fijaos, también las contradicciones, hemos visto a un Núñez Feijóo bendiciendo ahora la reforma laboral contra la que votó el Partido Popular. Reforma laboral con la que nos machacaron un día sí y otro también. Pues ahora Núñez Feijóo dice que mantendrán esa reforma laboral y que, además, no está tan mal. Que no derogará la reforma laboral, lo ha dicho en Europa. Yo no he dicho que no voy a respetar la reforma laboral. Esa reforma sustancialmente es una buena reforma. Si hay algún medio que está trasladando que yo voy a derogar la reforma laboral, no está siendo esa información correcta. No le quepa ninguna duda que va a tener corta vida, porque pronto el Partido Popular, desde el Gobierno, podremos volver a tomar las riendas y volverle a devolver a este país el futuro que necesita. El Partido Popular no puede ni transigir ni permanecer indiferente ante un cambio que es objetivamente malo. Así que, donde dije digo, digo. No es que nos sorprenda, porque en realidad esto ya lo habíamos vivido. Si no estamos escaldados ante esto. Ayer Yolanda Díaz fue entrevistada en El Intermedio, con el Gran Wyoming y con Sandra Sabatés. Ayer Yolanda Díaz
le preguntaron sobre esta materia, sobre la reforma laboral, y dijo: ¿qué hubiera pasado si no se hubiera aprobado la reforma laboral? Fíjate, Wyoming, o sea, si no llega a ser porque este hombre se equivocó, al que además le tengo un gran cariño... No me extraña. No. ¿Le besó aquel día al terminar la sesión? Ese día no, pero después estuve con él y él fue muy pavero, muy simpático, porque me decía: vicepresidenta, es que voy por la calle y la gente me da las gracias porque lo han hecho indefinido. Entonces, realmente creo que ha estado muy bien, pero más allá de las bromas, aquí me quiero poner seria. La falta de altura política de nuestros representantes públicos, imagínate, Wyoming, ¿qué pasaría si esa reforma hubiera decaído? Una reforma que permite hoy que tengamos pues, a miles y miles y miles de personas que son indefinidas, que es decir, que tienen seguridad en sus vidas, o esas personas que han visto cómo le han subido sus salarios porque se le aplica el convenio del sector, o imagínate personas que hoy tienen una protección, ¿no? Que no gozaban con la reforma del Partido Popular. Por tanto, aquí me quiero poner seria. No es serio que en un país se haya dejado caer una norma tan importante que hoy nadie discute ya, nadie la discute, es de la gente, es de nuestro país. Imagínate lo que hubiera pasado. Por tanto, yo sí que le doy las gracias al señor Casero. Así que la reforma laboral, que finalmente no será derogada por el Partido Popular, después de toda la matraca que nos dieron, después del raca-raca que nos estuvieron dando con las críticas a la reforma laboral y, en efecto, como ya sucede en otras ocasiones, pura teatralización de la política que nos introdujo gratuitamente una enorme ansiedad en el debate público, en el debate político. Bueno, pues finalmente no la derogarán. Y así con tantas y tantas cosas del sanchismo, que dentro de poco pues será el fejollismo, si nada lo impide. Bueno, el caso es que el debate económico ayer formó parte de la actualidad, porque además también conocimos el dato del IPC. España es la primera gran economía del euro cuyo IPC baja del 2%. Nadia Calviño decía que este dato es un alivio para las familias. Y hoy además hemos tenido la buena noticia del dato adelantado del IPC de junio, que confirma que España es la primera gran economía europea en la que la inflación ha caído por debajo del 2%. La tasa de variación interanual está en el 1,9%, incluso baja al 1,6% en el IPC armonizado con Europa, y ese es el dato más bajo desde abril de 2021. Es una muy buena noticia. La inflación cae por debajo del 2%, alcanza mínimos de más de 2 años, dice el 5 días esta mañana en su portada. La tasa subyacente desciende al 5,9% y podría desactivar la rebaja del IVA a los alimentos básicos. Ayer la ministra Nadia Calviño sostenía que se mantendrán las medidas, algunas de las medidas, para ayudar a las familias en este tiempo. El freno en carburantes y electricidad convierte a España en el primer país que cumple con los objetivos del Banco Central Europeo. Bueno, ¿creéis que todo el mundo está reflexionando en torno a estos datos de la misma manera? No. Para Núñez Feijóo, a pesar de esto, a pesar de lo que nos indica, a pesar del contraste con la Unión Europea, dice Núñez Feijóo, la economía va mal. Yo creo que no hay ningún analista económico que pueda decir, sin ruborizarse, que la economía española va como una moto, porque la economía española está a la cola del crecimiento económico de toda la Unión Europea. Somos el segundo país con menor crecimiento económico. Somos el país con mayor incremento de deuda pública. Tenemos el doble de paro que la media de la Unión Europea. Tenemos un déficit público, el tercer país de la eurozona con mayor déficit público. Comprenderá que eso es incompatible con decir que España va como una moto. Estoy convencido que el presidente del Gobierno, dentro de algún tiempo, cambiará de opinión. Pues ¿cómo ha cambiado de opinión el señor Núñez Feijóo? ¿Acaso no habrá modificación de la reforma laboral? Bueno, mientras tanto, Pedro Sánchez cree que si se sigue por esta senda de anunciar derogaciones en las medidas del gobierno, la economía puede, sí, terminar echando el freno, decía ayer también desde Europa. Y creo además que esto nos lleva a el debate que tenemos de cara al próximo 23 de julio. Aquí se está planteando derogar aquello que funciona. Y si la economía española, en plena guerra en Ucrania, va como una moto, creo que lo sensato, lo que nos aporta el sentido común, es
no derogar aquello que funciona, porque derogar lo que funciona puede hacer que la economía española eche el freno y por tanto pues no veamos ni las cifras de crecimiento económico, ni de creación de empleo, ni de control de los precios, como estamos viendo afortunadamente durante estas últimas semanas y estos últimos meses. Por tanto, un mensaje de confianza, de sentido común, de reafirmación de la política económica que está siguiendo el Gobierno de España y de reconocimiento al esfuerzo que está haciendo el conjunto del país en estas extraordinarias circunstancias donde somos líderes de crecimiento económico, de creación de empleo y también de un control en la evolución de los precios que nos reafirma en la dirección de la política económica emprendida por el Gobierno. Así que la economía vuelve a la actualidad, la economía colocada en el epicentro también del análisis informativo. Esta mañana es noticia porque la inflación ha caído por debajo del 2%, alcanza mínimos de más de 2 años y se coloca, como digo, en el epicentro de las noticias en esta mañana. Ayer escuchábamos, en todo caso, para que queden claras las diferencias en las propuestas, un discurso precisamente sobre esta materia de Ione Belarra, la ministra de Derechos Sociales. Critica las políticas, las propuestas de la derecha, entre otras cosas, para suprimir impuestos. Ayer mismo la oposición nos decía que su objetivo es suprimir el impuesto de grandes fortunas, un impuesto que afecta a la gente de nuestra sociedad que tiene más de 3 millones de euros. Creo que esto evidencia que su política fiscal es una política de acabar con los servicios públicos y que su objetivo es hacer política para ese 1% privilegiado y no para el 99% de nuestra sociedad que necesita que las administraciones públicas les garanticen derechos. Pero la mayor parte de las veces los discursos que recibimos son mucho más sutiles. Son discursos como el meritocrático, en el que se transmite a nuestra sociedad y se le dice a la gente de nuestro país que su éxito económico, su éxito profesional depende fundamentalmente de su esfuerzo. Eso cuelga toda la responsabilidad sobre el éxito o el fracaso profesional de una persona estrictamente en ella misma. Es una responsabilidad individual. Y eso además todos sabemos ya a estas alturas que es falso. Que la meritocracia para algunos en realidad es una máscara con la que encubren la facilidad para acceder a lugares donde desarrollan su mundo laboral porque vienen de renombradas familias o porque han tenido acceso a una educación muy específica, muy sobresaliente y eso o que les ha ayudado a alcanzarlo porque han pagado más para obtener mejores notas. Pero bueno, el caso es que ayer decía eso Ione Belarra y en todo este debate sobre la economía hay algo que está protagonizando también la campaña electoral y que nos parece muy interesante y es esta defensa que se está haciendo desde la izquierda por recuperar el tiempo de nuestra vida. Reducir la jornada laboral para garantizar vidas mejores. Trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Esto que ha sido siempre una de las grandes aspiraciones en la izquierda y que quedó sepultada por otras cuestiones, ahora está siendo reivindicada. Ayer vimos a Yolanda Díaz precisamente señalando esto en la entrevista en el intermedio con el Gran Wyoming. Sumar está colocando el epicentro de la campaña en este asunto. Por eso creo que esta campaña va de nuestras vidas y el tiempo en nuestras vidas es fundamental. La propuesta que hacemos es muy clara, es reducir la jornada laboral sin reducir el salario, esto es clave. Queremos que el 24, el año siguiente, o sea, en escasos meses, reduzcamos la jornada en 37 horas y media para caminar en un proceso de diálogo social en una reducción hasta 32. Y también queremos que la gente salga 1 hora antes del trabajo. ¿Para qué? Bueno, pues para que podamos vivir, para que podamos irnos de cañas, para que podamos ir a una librería o para que queramos estar en casa. Por eso... ¿Quién no firma salir 1 hora antes del trabajo para poder disfrutar un poquito de la vida? Y por eso me resulta tan chocante que luego estas iniciativas, es verdad que ahora mismo el debate en la izquierda está situado en otros lugares, pero con una propuesta como esta, sabiendo que si hay un partido político que te está proponiendo que puedas dedicar más tiempo de tu vida a tus seres queridos, más tiempo de tu vida a disfrutar, que estemos en cuestiones más accesorias como la que ahora os vamos a contar relacionadas con la guerra cultural.
Pero así está la cosa, está colocada. Bueno, el caso es que ayer Yolanda Díaz en el intermedio con ese asunto colocado también sobre la mesa. Bueno, con todo esto, claro, la duda que tenemos es, ya, pero ¿cómo está ahora mismo el minuto y resultado? ¿Cómo está en este momento el contador? Yo no sé si vivirlo así nos introduce más ansiedad o nos da un poco de alegría. Pero el caso es que a esta hora hay partido, ¿se puede hacer algo en estas elecciones o ya está todo determinado? Algunas encuestas creen que no, creen que la derecha lo tiene todo ganado. Sin embargo, esta semana visitaba la cafetera, ya lo sabéis, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta. Le preguntábamos precisamente sobre eso. ¿Creen que todavía hay espacio para ganar las elecciones? Miquel Iceta decía que sí y hacía además un cálculo electoral básico, porque es que es verdad, la diferencia en número de votos de la victoria del Partido Popular y de la derecha en las autonómicas y municipales, a pesar de la propaganda, la diferencia de votos no fue tanta. Miquel Iceta lo decía aquí en la cafetera. ¿Qué sabemos de verdad? En las municipales hubo una victoria del PP por 3,5 puntos, si no recuerdo mal. Claro que es una distancia reversible. Y además vimos que en las municipales la derecha se movilizó como si fueran unas generales y la izquierda no. Claro que se puede ganar. Vaya, él cuando dice vamos a ganar, que ayer estuvo divertido porque Pablo Motos le pregunta, bueno, pero ¿lo sabe usted? Y dice, vaya, yo salgo a ganar. Pero es que creemos que podemos ganar. Y con respeto, y es que yo la otra parte no la veo al nivel que debería estar, que hay que estar a la altura. O sea, para ser presidente del gobierno hay que merecerlo, hay que tener ideas, proyecto, equipo, ganas. Yo en el otro lado veo ganas de quitar a Pedro, pero ganas de mejorar este país no los veo por ningún lado. Aquí, ¿qué sabemos de verdad? En las municipales... Pues ganas de quitar a Pedro, en realidad, ganas de tumbar el sanchismo, pero ¿están cualificados en realidad para gobernar después el país? Bueno, sea como sea, como decía Miquel Iceta, la cuestión es que la diferencia no es tanta. Hay una oportunidad todavía. Ayer le preguntaron por esto también a Yolanda Díaz en el intermedio. Ha cambiado todo el panorama y que desde luego sí, no solamente vamos a ganar, sino que la gente ya se está movilizando. Por lo tanto, sí que hago un llamamiento a toda la ciudadanía a movilizarse. Quedan una campaña que va a ser, creo que, entusiasta y desde luego el 23 de julio nos jugamos demasiadas cosas y tenemos que ir a esta campaña para defender nuestros derechos y sobre todo para defender nuestra vida. Ha cambiado el panorama, entre otras cosas, por la exposición de los líderes políticos a las entrevistas. Hemos visto esta semana a Pedro Sánchez con Pablo Motos en El Hormiguero, una entrevista donde ha sido muy elogiada su participación, porque vehemente defendió algunos de los postulados sin echarse atrás. Están dejando claro qué significa para ellos derogar el sanchismo allí donde están sumando. Derogar el sanchismo significa quitar banderas LGTBI. Derogar el sanchismo significa decir que no existe la violencia de género, que existe la violencia a secas. Derogar el sanchismo significa para ellos tirar a la basura, como han hecho, la Agenda 2030, que es una agenda consensuada por Naciones Unidas, por todas las naciones de nuestro planeta. Derogar el sanchismo para ellos significa, allí donde gobiernan, por ejemplo, la Junta de Castilla y León, debilitar la estructura del diálogo social entre empresarios y trabajadores. Eso es lo que están haciendo. Y esto hay que denunciarlo. Así que eso insufló muchísimo optimismo esta semana al Partido Socialista, a los partidos de izquierdas, a los partidos progresistas, porque, en efecto, salió incluso a defenderse Pedro Sánchez sobre el derecho a la rectificación. Dijo Pedro Sánchez, una cosa es mentir, otra es rectificar. Él le dijo por qué no mentía tanto y usted dijo que usted no miente, que cambia de posición. ¿A usted no le parece que retorcer las palabras para decir básicamente lo mismo? ¿Hay gente que puede sentir que le está usted tratando como si fuesen tontos? Pues yo lo lamento. A ver, ¿qué es una mentira? Mentir, a mi juicio, y creo que además los telespectadores pueden opinar más o menos lo mismo. Mentir es decir algo que sabes que no es cierto con la intención de engañar. Es usted el presidente. No, usted da la palabra... Pero déjeme seguir. Sí. Adolfo Suárez mintió cuando dijo que no iba a legalizar
el Partido Comunista de España y luego lo legalizó? ¿Felipe González mintió cuando dijo que la OTAN de entrada no y luego provocó un referéndum para entrar en la OTAN? Para mí, y después de 5 años como presidente del gobierno, Pablo, lo que le puedo decir es que eso no es mentir, eso es rectificar. Y además rectificaron bien, porque fue bueno para la democracia española legalizar el Partido Comunista al principio de nuestra democracia. Y fue bueno también para España ahora, que estamos viendo la guerra de Putin en Ucrania, el ingresar en la Alianza Atlántica. Mentir para mí sí. Es el 11 de marzo saber que quien está detrás no es ETA y decir que poco menos están en montañas lejanas de España los autores de el mayor atentado que ha sufrido España y no puedo estar más de acuerdo con usted. No puedo estar más de acuerdo con usted. Ese fue el momento en el que toda la estrategia ofensiva de Pablo Moto se vino abajo. Y sí, los riesgos no son menores. Y están relacionados, sí, con los derechos sociales, con los derechos civiles, como decíamos. Fijaos lo que está sucediendo. Esta es la Semana del Orgullo. En esta semana, todas las miradas de medio planeta están puestos sobre España, donde se celebra una de las fiestas de reivindicación de los derechos, de la libertad individual, del derecho a amar a quien quieras, del derecho a mostrarse como uno es, del derecho a la libertad. Todos los focos del mundo están colocados mirando hacia España. Bueno, España celebra la diversidad. ¿Toda España? No, queda un pequeño conjunto, un reducto de personas, de luditas, que mirando, tratando de resistirse, quieren volver a la España que conocieron. Algunos ni siquiera la conocieron. Gallardo, el líder de la extrema derecha en Castilla y León. Decimos siempre sí a la bandera de España, pero decimos no a un trapo arcoíris que une a la plutocracia internacional con la izquierda más sectaria. Claro, algunos escuchamos eso y pensamos que le falta un embudo en la cabeza, pero es que hemos escuchado y que debería estar encerrado, pero otros en sitio de salud mental, pero otros vemos como el concejal de Vox en Mérida, pidiendo quitar la bandera, la equipara con la de los pedófilos. Eso me ha surgido porque he visto la fachada del municipio embanderada con banderas que no pertenecen a lo que dice el Tribunal Supremo ni a la Constitución. Digo eso porque si seguimos saltándonos la ley, el día de mañana vamos a ver la bandera de los pedófilos y vuestros hijos, mis nietos, pueden estar metidos en eso. ¿La bandera de los pedófilos? A ver, en el diccionario, por pedófilo, ¿qué figura que cuide a niños te viene en esa parte del diccionario? Bueno, este ha sido el gran debate de la semana, precisamente porque nos encontramos en la semana del orgullo LGTBI. Y Yolanda Díaz salió precisamente en defensa de esa bandera. Esta bandera es el símbolo de la libertad. Retirarla es restringir las libertades en una sociedad democrática como es la española. Es un enorme retroceso. Los que retiran las banderas hoy son las que van a gobernar con Alberto Núñez Feijóo. Quiere hacer vicepresidente a Abascal para retirar esta bandera y para colocarnos en la España negra, la que no queremos. Queremos la bandera de la libertad. Queremos un país mejor, con derechos LGTBI y con la posibilidad de amar como queramos. Y esta es la España que queremos, la España a favor y la España mejor. Bueno, hemos visto también incluso a Félix Bolaños. Claro, ahora Núñez Feijóo ha acudido también esta semana al Hormiguero. Allí tuvo unas palabras de nuevo donde habló del divorcio duro del candidato de Vox que fue condenado por maltrato. Y Bolaños vuelve a destacar esas palabras de Núñez Feijóo. Yo creo que ayer la entrevista en el Hormiguero del señor Feijóo no se divirtió tanto como Pedro Sánchez el día anterior. Se le veía incómodo y me llamó mucho la atención de esa entrevista. Lo que más me llamó la atención es que siga justificando a un maltratador de mujeres. Es curiosísimo que de verdad una persona, un aspirante
a la presidencia del gobierno justifica un maltratador de mujeres. ¿Qué le queda? Vale que está en manos de Vox, pero ¿qué le queda? Justificar a la mujer de Vox que está en contra de las vacunas, al falangista que también llevan en las listas, al antiabortista. Es decir, que el Partido Popular y el señor Feijóo está en manos de Vox ya es una evidencia que no es necesario ni comentar, porque toda España lo está viendo durante estos días. Y yo le haría una recomendación, que no reparta cargos, porque las elecciones las va a ganar el Partido Socialista y va a haber 4 años más de políticas progresistas, porque no podemos tener un gobierno de maltratadores o de personas que justifican al maltratador. Por cierto que esta semana, con todo al calor de toda esta polémica tan extraordinaria con las banderas, con lo LGTBI, Eduardo Rubiño de Más Madrid decía unas palabras que nos hacen mucho sentido, porque insuflan algo de esperanza ante este tiempo tan confuso, tan doloroso que estamos viviendo con esta exhibición de la impudicia de la extrema derecha, sin que la sociedad se eche encima a frenarles. Eduardo Rubiño decía: la ultraderecha amenaza, pero cuidado, somos más fuertes, porque nosotros hemos hecho comunidad. Nadie ha regalado nada a los derechos y a las libertades que se han ido conquistando día a día, y eso va a permanecer ahí en cualquier circunstancia. Ahora mismo tenemos un montón de gobiernos de ultraderecha amenazando con cargarse las políticas de lucha contra la violencia machista, cargarse las leyes que permiten, por ejemplo, que una persona trans sea tratada con dignidad cuando hace uso de los servicios sanitarios. Están amenazando con todo eso, pero yo creo que somos más fuertes que cualquier cosa de este tipo. Creo que somos más fuertes porque ante este tipo de desafíos los hemos enfrentado siempre como comunidad y los hemos enfrentado siempre en común. Y yo creo que eso es una enseñanza histórica que tenemos que recordarnos permanentemente, que tenemos que ir pasando el testigo de generación en generación, de ir teniendo memoria de cómo fue posible que se lograran ciertas cosas, precisamente para que cuando vienen mal dadas tengamos la fuerza suficiente para decir que bueno, pues que nos protegemos, que nos cuidamos y que vamos a mantener las banderas bien altas para recuperar cualquier centímetro que nos intenten arrebatar. Bueno, pues así veis la fotografía, así es como está la fotografía de de las informaciones. Esta mañana en la portada de los periódicos, en El País, Feijóo bendice la reforma laboral contra la que votó el Partido Popular. Dice esta mañana en su portada ese diario que añade: España es la primera gran economía del euro cuyo IPC baja del 2%. También Estados Unidos y Venezuela mantienen una reunión secreta en Qatar. Mantuvieron hace 3 semanas un encuentro en Qatar sin mediaciones ni terceros actores, dice el periódico El País en su portada. Sí, enemigos de otrora que se convierten en aliados, que buscan sus puntos de encuentro. El contacto, dice el periódico El País, se produjo entre el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y la mano derecha de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, y Juan González, asesor de Joe Biden, según fuentes oficiales. Está en la portada de ese periódico. Sorprendentemente no lo vemos en otras portadas de la prensa conservadora, que tanta leña han estado dando contra todo lo que estaba relacionado con Venezuela en España. Según el ABC, Europa ha dado la bienvenida a Feijóo. Dice que el líder del PP ha esquivado el veto de Sánchez en el traspaso de poderes a la presidencia europea y ha creado un equipo para asumir el semestre si gana las elecciones. Y entonces se ha montado un acto con la familia del Partido Popular Europeo para intentar tener algo de protagonismo ahora que comienza el semestre de la Unión Europea y que el Partido Socialista, por cierto, el presidente del gobierno Pedro Sánchez, va a inaugurar viajando a Kiev. Mañana estará en Ucrania. Bueno, pues fijaos, mientras vemos también en la portada de el periódico
de España, PSOE y PP llevan a Bruselas su pulso sobre la economía. Feijóo dice ahora que respetará la reforma laboral como pide la COE, dice El Periódico de España. Sánchez presume en la capital europea de crecimiento y de creación de empleo. Mientras, en efecto, como indicábamos en la cafetera, la presidencia española de la Unión Europea se estrenará en Ucrania. El nuevo orden geopolítico derivado de la invasión rusa marca el inicio del semestre, dice El Periódico de España esta mañana en su portada. Pedro Sánchez inaugura el semestre europeo este sábado en Kiev junto al presidente Volodymyr Zelensky. España toma de Suecia el testigo de la presidencia del Consejo de la Unión Europea. 6 meses por delante de reuniones informales de ministros, cumbres de jefes de Estado y de Gobierno, acompasados bajo la batuta en manos de Pedro Sánchez, dice El Periódico de España, o de su sucesor, si es que hay vuelco electoral el próximo 23 de julio. Es la 5ª presidencia rotatoria, pero el viejo continente es ahora un lugar muy distinto, alterado por una pandemia y por una guerra, recuerda El Periódico de España. Bueno, pues para simbolizar este nuevo momento geopolítico, Pedro Sánchez va a viajar a Kiev, va a hacerlo este sábado, y allí se va a dar el pistoletazo de salida a esta presidencia española del Consejo. Bueno, pues esto está colocado en la portada de esos diarios y vemos también en La Vanguardia. La policía toma Francia por una nueva revuelta en sus suburbios. Es que llevamos 3 noches de estallido de violencia por la muerte de un joven de 17 años después de que fuera tiroteado en un control de tráfico por un policía. El agente que usó su arma ha ingresado en prisión preventiva bajo la acusación de homicidio voluntario y esto no ha relajado la tensión en Francia, donde los disturbios están siendo extraordinarios. Algunas de las imágenes que vemos que se están divulgando a través de las redes sociales, calles incendiadas, automóviles otra vez en llamas. Estamos viendo cómo a la policía se la está intentando frenar con fuegos artificiales, con cohetes, disparándoles, lanzándoles cohetes. Bueno, es una cosa, las imágenes son muy, muy, muy elocuentes. Y mientras tanto también, si nos vamos a la prensa regional, alguna clave interesante. De pronto se ha dejado de hablar de Extremadura. Parece que no van a llegar a un acuerdo entre el Partido Popular y Vox, ¿de verdad? En el periódico Hoy, en su portada, Diario de Extremadura, María Guardiola ultima un pacto con Vox tras apremiarla a Feijóo a cerrarlo rápido. La candidata popular aún no ha desvelado si incluirá a los de Pelayo Gordillo en la Junta. El líder del PP urge un gobierno de cambio en Extremadura, pues repetir las elecciones dice que sería malo, y Abascal dice que lo de Baleares no va a servir en otros lugares y que allí no les han insultado. Así que ahora, a contrarreloj, intentan llegar a un acuerdo en secreto y por debajo de la mesa. Bueno, y esta semana en la cafetera hemos hecho muchas cosas. Esta semana vino el ministro Miquel Iceta. Ya os contamos las interioridades de la entrevista, porque además se cerró de un día para otro. Por la tarde nos preguntaron si teníamos interés en una entrevista con el ministro Iceta. Nos ofrecían varias fechas y una de ellas era mañana por la mañana. Eso para una
para una casa como la de la cafetera, que se emite desde un domicilio, es todo un revulsivo. Porque os podéis imaginar al señor Berlín limpiando la casa el día antes con el aspirador a las 11:30 de la noche para recibir al ministro. Fue una entrevista fabulosa, entre otras cosas porque se produjeron momentos, como los viernes aprovechamos un poquito el programa también para recuperar algunos de los momentos vividos en la cafetera a lo largo de la semana. Tengo aquí algunas cosas que ocurrieron durante esa entrevista que me parece que son de lo más icónicas, porque una de las reflexiones de Miquel Iceta fue una conversación, la verdad, fabulosa, porque en este tipo de entrevistas, cuando además, como tienen lugar en una casa, entra el ministro a través del cuarto de estar, donde saluda a la pequeña Maya, donde tenemos la oportunidad de tomar un café antes de comenzar y de relajar el tono de la entrevista. Se producen conversaciones que son muy humanas y que son bastante más profundas de lo que habitualmente permiten los medios de comunicación, porque tenemos tiempo largo y tendido. Fue una conversación larga de 1 hora donde el ministro habló de cosas relacionadas también con su vida particular. Mostró su lado más humano. Pero fijaos cómo es la cosa. Le preguntábamos a Miquel Iceta sobre este debate que se está dando en estos días. ¿Van demasiado deprisa los cambios? Eso es lo que ha hecho que se despierte esta ola reaccionaria en España. Gente que prefiere mirar atrás en lugar de mirar hacia adelante. Gente que tiene miedo a tantos cambios que se están produciendo en la sociedad, la velocidad a la que se están modificando nuestro mundo alrededor. Eso hace que se reaviven muchos miedos, que la gente viva muchas incertidumbres, y ante el vértigo que produce todo eso, pues se refugien en las opciones más conservadoras, más rancias, que son las que reconocen como más antiguas. Le preguntábamos por esto a Miquel Iceta y pedía acompañar a quien necesita más tiempo para adaptarse a los cambios. Y hacía una alusión a su propia vida, a su propia experiencia. Hay que hacer que todo el mundo llegue al mismo sitio, pero cada uno a su ritmo. Y hay gente que necesita más tiempo. Yo recuerdo el tiempo que necesitó mi madre para entender que yo era gay. Oye, para ella fue un cambio radical. No conocía a otros, su educación, su familia, su religión. Y yo lo entendí y la acompañé, y al final llegamos los dos al mismo sitio, pero no al mismo tiempo. Yo creo que en las guerras culturales a veces nos pasa eso. Oye, no me empujes tanto, ayúdame, acompáñame, pero no me empujes. Entonces, la izquierda a veces también comete algunos errores. Pero desde luego que cuanto más gente feliz, la sociedad es más feliz, y que no se puede ser feliz si uno no es libre. A mí me hace gracia porque a veces la derecha intenta coger la bandera de la libertad. ¿Pero qué libertad? ¿De qué libertad me hablan? Si no puedo ir con mi pareja por la calle, si no le puedo dar un beso. Y a veces es que me dan miedo hacerlo por el qué dirán. Por favor. Y es verdad, hemos avanzado mucho a nivel legal, pero a nivel todavía de cultura social o de cultura ciudadana, pues no lo suficiente. Sigue habiendo homofobia, sigue habiendo agresiones. Pero sigue habiendo agresiones con sangre, con violencia. ¿Por qué? Porque eres maricón. Y como yo no acepto que seas maricón, te voy a dar una hostia y te vas a enterar. Esto sigue pasando. Y entonces yo creo que ahí la gran cuestión es que no haya silencio, que no haya indiferencia, que haya sí beligerancia y compromiso de la mayoría. Y por eso lo de la bandera, el Día del Orgullo, es verdad que es un símbolo, pero es que es un símbolo muy poderoso. Es un símbolo muy poderoso, decía Miquel Iceta. En esa reflexión que hacía, en ese recuerdo que tenía para con su madre, nos enteramos de algo que no había sido conocido. El pasado fin de semana falleció la madre de Miquel Iceta. ¿Alguna pregunta que hacen los oyentes? Bueno, preguntan cuál es, lleva un pin en la chaqueta, y el pin es un león alado, o un caballo, o un gallo león, o un gallo burro león. Dicen, ¿será el símbolo de los amigos de Star Trek? No me suena. No, os lo explico, y me da ocasión de... El sábado perdí a mi madre y la enterrábamos el lunes. Y entonces, pues viendo en sus cosas, recuperé una cosa que yo le había regalado hace muchísimo tiempo. Y dije, pues yo vuelve a casa y así la llevo siempre. O sea que es una pequeña joya, un adorno
de mi madre. Pero desde luego los pins me gustan, los símbolos me gustan, los de Star Trek los tengo, incluso tuve un comunicador en tiempos que hacía pip, pip, pip. En fin, los que siguen la serie ya saben de qué va. O sea que sí, yo soy un poco mitómano y me gustan cosas de estas, y en este caso pues quiero recordar a mi madre con mucho cariño. No teníamos noticia, ministro, no sabíamos de esto, con lo cual le dimos en nombre de la audiencia el cariño y el pésame que correspondía, pero la verdad es que fue una conversación muy agradable. Aquí ocurrieron cosas insólitas de estas que ocurren en la cafetera. Cuando llegó el ministro Miquel Iceta, venía con su asesora de prensa, con su directora de comunicación, y no teníamos sitio en el estudio. Además, como se retransmite con cámaras, sientes donde te sientes, acabas apareciendo en algún sitio, porque es un estudio muy chiquitito. Y entonces, pero Pepe se lanzó, agarró un banco de la terraza. Cuando estaba a punto de entrar, de empezar la entrevista, estaba sonando la sintonía y de pronto veo a Pepe que tiene un banco que lo levanta en peso, pero un banco de 2 metros, que lo levanta en peso y lo intenta meter por la puerta y dice, espera, que es que esto cabe. Y yo, vamos a ver, Pepe, vamos a sentarnos todos, que se siente, no, que metemos la silla aquí. Y entonces hubo un momento aquí de caos que no se vio en las cámaras, no se escuchó, pero para intentar acomodarnos en el interior del estudio. Bueno, el caso es que fue una conversación muy amable, fue una conversación muy agradable, donde, como decíamos antes, también se dieron algunas claves muy interesantes. Por cierto, que tuvo unas palabras también de reconocimiento para el Ministerio de Igualdad. Y esto que ahora se lleva tan poco, en el tiempo en el que vivimos, pues es muy de valorar esa pequeña valentía del ministro Iceta. Yo la verdad es que voy a decir una cosa, yo admiro a la gente que va por delante. Ahora, la gente que va por delante tiene que no perder de vista a los que vamos por detrás. Pero yo admiro a la gente que va por delante, a la gente que ve más lejos que yo, a la gente que me quiere llevar. Esto me pasaba mucho con Pascual Maragall. Yo siempre le decía, oye, tú eres el Sherpa, pero coño, un buen Sherpa nunca pierde al resto de la cordada, ¿no? Es el primero, sabe el camino, es capaz de arriesgar, pero tienes que conseguir que los demás no perdamos el compás. Pues eso pasa en la política. Y yo creo que hemos tenido inmensa suerte en este país de tener un Ministerio de Igualdad. Lo digo así de claro. Hemos tenido suerte de que los responsables del Ministerio de Igualdad han roto barreras, nos han señalado caminos. Pueden haber cometido errores. Oye, ¿quién no? Es que a mí me hace mucha gracia. Yo, como llevo mucho tiempo en política, los errores ya los he dejado de apuntar, porque es que ya no me queda libreta. Pero, hombre, lo que vale es el compromiso con los derechos, y que había unas personas que han sufrido más probablemente que cualquier otro, digamos, grupo dentro del colectivo LGTBI, son las personas trans, y por lo tanto que adquieran derechos me resta mi derechos. No, yo siempre lo hablo en términos de felicidad. Hacer feliz a una persona es hacer feliz a la humanidad. Bueno, esas palabras de reconocimiento de Miquel Iceta al Ministerio de Igualdad caminaron en paralelo a otras palabras de Zapatero, que pronunció precisamente en un acto organizado por ese ministerio y donde interpeló directamente y agradeció directamente el trabajo de sus representantes, de Irene Montero. Como en estos tiempos es tan poco frecuente, tuvo mucha repercusión esta afirmación de José Luis Rodríguez Zapatero. Deseo en primer lugar expresar mi agradecimiento, mi afecto y mi reconocimiento a Irene Montero. Por su tarea y por el respeto y el afecto con que siempre me ha tratado. A mí no se me olvidan las cosas y no se me va a olvidar, Irene. Ese reconocimiento y afecto está para todo el equipo, por supuesto, porque esta es una tarea colectiva. Todas las tareas que merecen la pena son tareas colectivas. Y cómo no, ahí está Boti. Siempre Boti. Enhorabuena, Boti, por tu tarea histórica. Siempre... Bueno, pues tuvo esas palabras de reconocimiento que fueron puestas en valor, han tenido una gran viralidad en las redes sociales y recibieron
palabras de agradecimiento, palabras de cariño de numerosas personas. Muy simbólica esa imagen del acto institucional del orgullo con Irene Montero, Ione Belarra, José Luis Rodríguez Zapatero. Así que ya veis cómo está la cosa. Son tiempos donde la valentía es aplaudida porque es un raro fenómeno que pasa pocas veces, que no pasa de forma muy frecuente. Bueno, en estos días también han ocurrido muchas cosas. Sabéis que el pasado fin de semana, durante un concierto en el Orgullo, en Murcia, una cantante, Rocío Sáinz, se quitó la camiseta y vio cómo la policía paraba el concierto y además le tomaban los datos para multarla. Pues bien, conversábamos aquí, en la cafetera, con Rocío Sáinz, la cantante identificada por la policía de Murcia después de quitarse la camiseta en el escenario. Rocío Sáinz advertía: cuidado, no es lo que puede venir, es lo que ya está aquí. La gente no se está dando cuenta de lo que están votando. He hablado con Cabeiras y asociados, que son Legal Music, que son mis abogados, y cuando pueda hablar con ellos y bueno, que es que hablaré en cuanto te cuelgue a ti, pues hablaré con ellos. Pero sabes, para ver cómo actuamos. Sabes que es bastante simbólico porque ahora que se están mirando con lupa los acuerdos entre la derecha, la ultraderecha y cómo... No, claro, yo estoy en campaña, esto lo hago por campaña, lo hago porque evidentemente si no, o sea, las cosas se están poniendo serias. El año que viene no va a haber ni orgullos, ni fiestas, ni ministerio, ¿sabes? Entonces si no nos ponemos serios, igual dar todas las entrevistas que sean mientras la gente no baje a votar, da igual. Sí. Y decías, el mensaje que expresabas era angustiado, decías, no me lo merezco, cada vez más cerca de dejar la música, dejar de exponer el cuerpo, de dejarlo todo. Porque la gente cada vez es más violenta. O sea, antes por lo menos se callaban, ¿no? Iba una amiga atrás por la calle, pero ahora cada vez hay más violencia y que la policía cada vez ejerce más su violencia. Y la gente cada vez es más hostil. Antes no había esta violencia. Y yo te hablo desde el escenario, que se supone que estoy en una posición en la que no se pueden acercar a mí, pero sí se pueden acercar, ¿sabes? ¿Te preocupa lo que puede venir? Sí, claro. Es que no es lo que puede venir, está ya aquí. La gente no se da cuenta. ¿Crees que no es consciente la gente? No, claro que no. Porque no se está dando cuenta de lo que están votando y de lo que está pasando. La gente no se está dando cuenta de lo que están votando y de lo que está pasando, nos decía Rocío Sáinz, la artista, la cantante, cuyo concierto fue detenido por la policía local de Murcia después de que se quitase la camiseta. Bueno, ¿cómo será la polémica que se montó tan extraordinaria que la policía de Murcia tuvo que emitir un comunicado oficial pidiendo disculpas, trasladando sus disculpas públicamente a la artista Rocío Sáinz, la cantante afectada durante el concierto, también anunciando que siempre han defendido que la fiesta del orgullo transcurra con normalidad, también agradeciendo la labor realizada por los medios de comunicación, por la objetividad, la ayuda para seguir mejorando la institución y anunciando también una apertura de expediente disciplinario al inspector en cuestión. El inspector actuó por iniciativa propia, siendo su actuación no correcta, decía la policía de Murcia, no informando en ningún momento de su intervención a la cadena de mando, decían, así que fue reprendido precisamente por esa actuación policial. Bueno, ya había sucedido, ya había tenido lugar, el daño ya estaba hecho, pero por lo menos la policía de Murcia reculaba y abría expediente a la gente que prohibió a Rocío Sáinz mostrar el pecho. La policía local de Murcia insistió, no hay delito en lo que hizo. Pero desde luego ninguna buena noticia que tengan que llegar las cosas donde llegaron. Conversamos aquí con Rocío Sáinz en la cafetera. Ha sido una semana llena de cosas interesantes, llena de momentos interesantes, donde sí, todo este contexto pues también marca un poco la actualidad del programa de la cafetera.
En fin, bueno, esta semana no vamos a hablar de series. Ana Pastor está en Kiev, precisamente en Ucrania, donde mañana Pedro Sánchez dará inicio al semestre europeo. Así que esta semana hemos pospuesto las series. Sí vamos a hablar de videojuegos en la cafetera. Ya sabéis que los viernes abrimos ese capítulo para hablar de esta forma de entretenimiento digital y conversaremos con Zares aquí en el programa sobre un videojuego que está teniendo mucho éxito, Pentiment. Es un juego relativamente reciente, pero que tiene un aspecto muy retro. Lo vamos a conversar enseguida con Zares y vamos a hablar con Pilar de la Peña para ver cuáles son esas noticias que han tenido más espacio, que han llamado la atención de los medios de comunicación internacionales. ¿Cómo se ha proyectado la imagen de España en el exterior? Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia. Y no estás sola allí donde estés. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. Programas de radio, de televisión en España. La prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bien, pues ya sabéis que los viernes en La Cafetera analizamos la prensa internacional, pero desde una perspectiva algo diferente, desde la aproximación de los medios de comunicación internacionales, cómo ven la imagen de España, cómo se proyecta la imagen de España en el exterior, con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Todo el debate, todo el discurso, toda la información en España está protagonizada por lo electoral, y en la prensa internacional veo también que Vox sigue acaparando focos, ¿no? La verdad es que sí, la buena parte de los artículos en estas semanas han prestado mucha atención a la ola de calor en España, pero sobre todo a todas las derivadas y todas las polémicas que hay en torno a Vox, a los pactos con el Partido Popular que han llevado a la entrada de personajes de extrema derecha en las instituciones, y luego además coincidiendo con el orgullo LGTBI, realmente los temores que hay por un retroceso en los derechos de esta comunidad. Por ejemplo, eso que destacaba RTBF, la televisión belga, la radiotelevisión belga, en un reportaje de Henri de la Guéry, del corresponsal aquí en España, que ponía el foco en esto, ¿no? En cómo los pactos entre la derecha y la extrema derecha en España han provocado realmente un temor, especialmente en la comunidad LGTBI, no únicamente en ella, pero especialmente por el hecho de que puedan ver un retroceso en sus derechos. Y bueno, destaca que además los buenos resultados de Vox el 28 de mayo han permitido esta entrada en numerosos gobiernos autonómicos y municipales, y está llevando menciona por ejemplo los casos de Aragón, de Baleares, de Valencia, e incluso en algunas ciudades, y por ejemplo destacaba que algunas grandes ciudades como Palma no han puesto o han retirado la bandera arcoíris y la bandera LGTBI con motivo de estas fiestas del orgullo, ¿no? Y sobre todo ponía de relieve esta inquietud. También hablaba de cómo está amenazada la ley trans, que incluso el Partido Popular ha anunciado que la pensaba retirar, pero sobre todo hay inquietud por la presencia de Vox, ¿no? También la lona, esta polémica en toda esta lona que la formación de Santiago Abascal desplegó en Madrid, esta lona publicitaria en la que había símbolos LGTBI, símbolos feministas, independentistas que se tiraban a la basura, y que que ha sido considerada ofensiva, cómo han tenido que retirarla. Y luego Radio France International, otra emisora francesa, se fijaba en la elección de Llanos Massó, esta presidenta del Parlamento en Valencia, que es ultracatólica, conservadora,
y que realmente ha generado una enorme polémica, y lo presentaba y se hacía eco de ello un poco como el símbolo de lo que puede significar la entrada en las instituciones de la formación de extrema derecha para la política y para la convivencia en España. Oye, también se ha fijado una televisión francesa, Arte, en Vox, pero en un aspecto muy interesante, porque dicen que el populismo agrícola está teniendo una progresión fulgurante en la España rural, ¿no? Sí, repasan un poquito el auge de Vox y sus resultados y bucean un poquito en los motivos y hablan de esto, ¿no? Lo titulan así, además, el populismo agrícola con el que la formación de Santiago Abascal pues está logrando eso, una progresión fulgurante en la España rural, y ponen en particular el foco en lo sucedido en Castilla y León, con lo que llaman la revuelta de los ganaderos o estos vientos de enfado que hay en Castilla y León con el tema de los controles veterinarios al ganado, que además destaca y detalla este reportaje de esta televisión francesa como pues precisamente la Junta de Castilla y León, en la que gobiernan el PP y Vox, había relajado estos controles veterinarios que están pues mandados y dirigidos desde Bruselas y que son a nivel comunitario. Sin embargo, numerosos ganaderos pues protestaban y consideraban que les hacía muy difícil el día a día, y en este sentido pues la Junta de Castilla y León los rebajó, los suavizó. El gobierno bloqueó esa medida y hubo este intento de asalto incluso a una sede oficial que protagonizaron varios ganaderos, y este hecho es destacado por esta televisión, por Arte, en este reportaje de Arte, y explica que todo esto ha servido un poquito o ha permitido a Vox lanzar su campaña electoral y realmente lanzar mensajes muy específicos dedicados a la España rural, ¿no? Que además estaba entre algunos de los argumentos muy específicamente dirigidos a los intereses pues de a lo mejor de agricultores y de ganaderos. Citaba incluso algún mitin de Santiago Abascal en el que pues criticaba cómo se cierra la puerta a los productos españoles y en cambio se permiten que los productos extranjeros que no pasan controles tengan vía libre. Todo este tipo de retórica pues estaba ayudando realmente a Vox a impulsarse y a tener un auge que ya se había visto en las municipales, y de cara a las generales pues podía convertir en el tercer partido, incluso con la posibilidad de llegar al gobierno, ¿no? Y ponía de relieve este hecho y cómo además Vox había sido capaz de detectar este enfado en una parte de la España rural y de la España despoblada, y su discurso antiélites pues estaba calando. Y hemos visto también cómo los resultados para la izquierda, para Podemos, han sido analizados también por Le Monde. Sí, que Le Monde hablaba un poquito de debacle de Podemos y de la izquierda, lo que llaman la izquierda radical española. Profundizaba un poquito y hablaba de las lecciones que se podían sacar, ¿no? En este sentido, le llamaba la atención que desde Podemos y digamos la dirección del partido estaban analizando las razones del mal resultado en las municipales y autonómicas como una especie de tsunami reaccionario que se estaba dando a nivel europeo, y se estaba señalando a las campañas de la derecha mediática. Pero el diario francés decía que este era un análisis que se estaba haciendo con respecto al resultado de Podemos, que recordaba en 2019 pues ya había bajado algo, pero obtuvo un mejor resultado, y en este caso había recibido menos del 5% de los votos, ¿no? Que en este sentido, para un partido que había nacido de los indignados y que había tenido el protagonismo que había tenido en la política española, pues ponía de relieve que podía hablarse de debacle, y criticaba o señalaba que realmente podía ser más amplios los motivos de esta situación, y que se estaba intentando pues evitar desde la formación, pero que realmente analizando que había algunos partidos que sí se habían sentido decepcionados, había algunos votantes, que sí se habían sentido decepcionados con el partido y que habían optado por la abstención o por apoyar a otros partidos de izquierda o incluso al Partido Socialista, ¿no? Y en este sentido consideraba que había algunas lecciones que no se estaban sacando y que habría que sacar en la izquierda española para intentar pues cambiar la dinámica o de cara al 23J pues tener un mejor resultado. También hemos visto cómo algunos de los anuncios que se están haciendo tienen impacto en el exterior. El giro de 180 grados del Partido Popular en la política energética, reviviendo la energía nuclear.
Eso es al menos lo que destaca Reuters, ¿no? La agencia británica, a la que no le ha pasado desapercibido este anuncio de Alberto Núñez Feijóo, esta promesa o este plan anunciado por el líder del Partido Popular, diciendo que él tiene intención de extender la vida útil de las centrales nucleares españolas si llega al gobierno, ¿no? Y el reportaje de la agencia británica lo que destaca es que esto supone realmente pues una visión contrapuesta con el plan del gobierno, del actual gobierno socialista, que planea cerrarlas en 2027, ¿no? Incluso llega a decir que la industria, el futuro de la industria nuclear española va a depender y puede estar en gran medida condicionada por el resultado de las generales de julio, porque se está dando esta especie de doble visión, ¿no? Como desde el Partido Popular se está defendiendo apostar por la energía nuclear como uno de los elementos claves de la descarbonización, mientras que el gobierno socialista y el gobierno de coalición, pues claramente es uno de los grandes abanderados en Europa de hacer esta descarbonización con energías limpias, verdes, renovables, ¿no? Que en este sentido se destaca el papel de liderazgo de España. La agencia británica explica que España no es el único país que se enfrenta a estos dilemas. Francia, por ejemplo, también en Francia han decidido apostar por la energía nuclear y destaca que de seguirse el camino que plantea el Partido Popular, pues se podría estar más cerca de Francia, pero también destacan que la apuesta por las renovables ha colocado a España en una posición de liderazgo a nivel europeo, como además uno de los líderes en una transición energética y ecológica más rápida, y que en el caso de prolongar la vida útil de las centrales y seguir apostando por la energía nuclear, pues se frenaría este impulso y bueno, se provocaría una serie de desincentivos y de otros aspectos que podría condicionar el futuro de las renovables en España. Oye, y en Euronews, ¿cómo ha impactado en España la falta de turistas rusos? ¿Les ha llamado la atención? Sí, la verdad es que es un reportaje que han hecho en la televisión europea, analizando un poco pues esto, cómo la pérdida a raíz de la guerra de Ucrania se ha producido una disminución drástica del número de turistas rusos, que era uno de los mercados emergentes que más estaba creciendo en numerosos países, y sin embargo a raíz de las sanciones y de la guerra de Ucrania, pues esto se ha reducido drásticamente. Y Euronews publica un reportaje en el que examinan cómo ha afectado a los países a los que más ha afectado, y en este sentido pues mencionan 2 que tienen frontera con Rusia, que han sido directamente afectados, como Letonia o Finlandia, y luego 2 que no tienen frontera directa, pero que también les ha impactado significativamente: la República Checa y España, que es uno de los que más destaca, ¿no? Explican en este reportaje que en comparación con, por ejemplo, el número de visitantes que llegaban a España o de turistas que venían a España desde Francia, Reino Unido o Alemania, realmente Rusia nunca había sido uno de los países más destacados, y de hecho da la cifra de que en 2019, antes de la pandemia, hubo 1,3 millones de turistas rusos que visitaron España, que es aproximadamente algo más del 1% del total de turistas. Pero sí pone de relieve que los turistas rusos eran uno de los países o de los mercados emergentes en los que más rápidamente estaban creciendo las visitas a España, y que había algunas regiones donde la presencia era muy significativa, por ejemplo en la Costa Dorada catalana, donde allí representaban entre el 10 y el 15% de todos los visitantes. Y lo que detallan es cómo en esta región sí se ha notado muy significativamente la falta o la desaparición de estos turistas rusos, ¿no? Por ejemplo, citaban algunos expertos que hablaban de que, por ejemplo, en 2019 hubo más de 1.200.000 pernoctaciones en esta región, en esta zona, y se había pasado a prácticamente cero, es decir, prácticamente se había reducido a la nada la presencia de turistas rusos. Y también ponía de relieve que una cosa que distinguía a estos turistas es que, en comparación con a lo mejor el turista británico que venía en busca de sol y con paquetes cerrados, los turistas rusos pues realmente se caracterizaban por un alto nivel de consumo de lujo y con grandes desembolsos en todos los comercios locales. Y ponía de relieve que esto, en concreto en esta región española, pues se había dejado de sentir significativamente. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Pues Pilar de la Peña, muchísimas gracias, Pai. Gracias a vosotras.
Bueno, pues ya sabéis también que los viernes en la cafetera se abre un tiempo para los videojuegos, para navegar alrededor de algún título que esté siendo disfrutado por la audiencia de la cafetera, porque esta es una sección que se elabora con la participación de los propios oyentes de la cafetera, que sugieren títulos y nos hacen de guía a través de esta forma de entretenimiento que es el mundo digital, el mundo de los videojuegos. Esta semana con Zares. Zares, buenos días. Hola, buenas a todos, buenas Fer. Con un juego de rol que a ti te encantan en digital, pero una aventura gráfica, tiene un punto retro, Pentiment. Sí, Pentiment, que significa, son los arrepentimientos en los libros de manuscritos de la Edad Media, cuando corregían una cosa y hacían, ¡buah, tachado! Pues eso es Pentiment. Ah, porque me decías, es un juego al estilo del Nombre de la Rosa, es un juego ambientado en la Alemania rural de la Reforma Protestante. Eso es. Técnicamente estaríamos ya en la Edad Moderna, ¿vale? Es un juego muy histórico, es un juego que está muy documentado históricamente, en el que tú eres Andreas Mahler, que es un estudiante es un artista estudiante que está como una especie de Erasmus, de beca Erasmus, en un pueblo rural, en el monasterio de un pueblo rural, en el que está participando en la copia de un manuscrito de lujo, ¿vale? Y sí, está ambientado a lo largo de 25 años, porque es una historia en 3 actos, en los que tú tienes que ir resolviendo una serie de misterios que ocurren en la aldea en la que tú estás estudiando. Y está muy guay, porque ves todo el entorno histórico del momento, las tensiones que había culturales, porque sí, son cristianos, pero todavía hay muchos elencos hay muchos retazos, resquicios, porras, no me salía la palabra, hay muchos resquicios de la época medieval y del paganismo. Luego hay tensiones entre los católicos y los protestantes, la gente del pueblo que cada vez le suben más los impuestos, tiene temas súper modernos, pero es al mismo tiempo un testimonio, una especie de recreación a partir de testimonios y de muchísima documentación de profesores de la Universidad de Oxford, si no recuerdo mal, que está todo volcado en esta historia de misterio que es súper, súper apasionante. Porque tú eres un tío que llega al pueblo y tiene que ver los cambios culturales entre tú, que eres un hombre cosmopolita, la zona rural. Todo eso también tú le das pasando toques de decisiones a lo largo de todo el juego, ¿vale? Desde el mismo momento entre el que tú eliges, por ejemplo, tu trasfondo. ¿Dónde has estudiado los primeros años de tu vida? ¿Los has estudiado en Flandes? ¿Los has estudiado en el Renacimiento? ¿Qué has estudiado en la universidad? ¿Has tirado por estudios filosóficos? ¿Has estudiado por estudios de derecho? Y todo eso contribuye a que a lo largo de esos 25 años que dura el juego, en tiempo del juego, tú tengas acceso a unas pistas u otras, puedas tener unos temas de conversación u otros con los personajes de la aldea, y como tú vas a ir resolviendo esos misterios, o intentándolo al menos, a través de la conversación, porque es una aventura muy clásica en ese sentido, es muy importante también tomar las decisiones correctas al principio del juego y a lo largo del juego. Es un juego de rol en el que tú pues vas creando a tu personaje a medida que vas jugando y a través de las decisiones que vas tomando. Claro, y me decías, tiene una pinta muy retro porque tanto la mecánica como la estética, aunque la mecánica sí que me dices que hay que destacarla porque a pesar de que se juega, es una aventura narrativa, se juega hablando, seleccionando un poco las respuestas que quieres dar, tiene ese componente de rol, pero digamos que era una fórmula gráfica que se utilizó hace 30 años en los videojuegos. Sí, y que del Pleistoceno o más, sí. Pero sin embargo es un videojuego reciente, ¿no? Sí, es un videojuego de un estudio muy, muy grande al que a un equipo pequeñito le dejaron hacer lo que les dio la gana. Dijeron, oye, nos gustaría hacer esto, tenemos esta idea, ¿nos la dejáis hacer? Y les dejaron hacerla. Y un juego que es súper de nicho, que no le tendría que haber gustado a nadie, porque es moverse a través de un escenario como en las aventuras como en el Monkey Island y todas estas, que vas haciendo clic a través del escenario y te vas moviendo hacia él, o vas seleccionando, por ejemplo, en los puzzles vas moviendo objetos porque tiene algún puzzle que otro pequeñito. Es muy clasicote, es súper antiguo en ese sentido, pero está tan bien hecho y la historia te atrapa tanto, y eso que es lenta, porque te da tiempo a reflexionar mogollón. Pero como es una historia de misterio realmente y tienes también curiosidad por todos los habitantes, tienes el tiempo limitado,
porque van pasando las horas, aunque no de modo real, no es como si tuviera un tiempo el juego. Tú a través de moverte por los escenarios, hablar con la gente, va corriendo, como los pasos del antiguo teléfono que cobraba por pasos. Pues aquí el tiempo va corriendo también un poco por pasos. Llegará un punto en el que se haga de noche y lleguen las nonas y tú ya no puedes hablar con nadie porque se han ido todos a dormir, por ejemplo. Está muy guay, es viejo, tiene muchas mecánicas viejas, pero está tan bien hecho y te atrapa tanto jugando que gente que en principio no tendría que haberle gustado porque es un juego de leer, se lo ha hecho entero y son 20-25 horas de juego. Claro, son ¿cuántas llevas jugadas? Porque me decías, ¿no llevas mucho? Que llevaré como 15 horas, voy más o menos por la mitad, yo creo. ¿Cómo lo has descubierto tú? Vi un tráiler, yo creo que en directo no lo había dicho nunca, pero yo, aunque no soy de profesora ahora mismo, yo soy bibliotecaria también. Y a mí la historia del libro, la historia del libro, de la escritura, de las bibliotecas es una cosa que me encanta, me apasiona. Es una de mis pasiones más grandes. Soy una friki del papel, por así decirlo, ¿vale? Y yo vi este tráiler que estás poniendo tú ahora mismo, en el que se ven cosas, bueno, el que pusiste al principio, que se veían cosas muy genéricas del juego, y dije, coño, perdón. Lo siento. Lo más curioso es un libro que trata... Cáspita, es un libro que trata sobre mi tema más apasionado, que es cómo la gente escribía hace 500, 600, 700 años, antes de que llegase el libro impreso, que también aparece representado. Y está muy guay porque está cuidado todos los aspectos de lo que es la creación de los libros manuscritos en el momento, que en este momento ya lleva la imprenta ya 50, casi 60 años en el momento en el que empieza el juego, ya lleva funcionando, pero en sitios como este pueblo rural de la Alemania del Sacro Imperio Romano Germánico, pues todavía tienen solo a un impresor que hace cosas muy minoritarias y muy de culto, ¿vale? Y un poco a escondidas algunas de ellas, porque tienen problemas religiosos, tienen tensiones religiosas en la aldea, entre los que todavía conservan tradiciones paganas a los que la Iglesia Católica no les parece nada bien, luego los que son católicos súper ortodoxos y están a tope como el cura de la aldea, que las lidia bastante bien, luego tienes a señores feudales que están intentando meterse en el tema de la contrarreforma porque no les interesa pagar impuestos a la Iglesia Católica, pero al mismo tiempo está la abadía del pueblo que está cargando de impuestos, no se sabe muy bien qué, a todos los de la aldea, y todos los de la aldea están que trinan porque no llegan a fin de mes. Tiene temas súper actuales porque son temas que llevan años con nosotros, como con la humanidad, pero al mismo tiempo es como un reflejo muy, muy bien elaborado de ese momento puntual de una zona europea, reflejado de una manera que tú está reconstruido, de una manera que tú juegas con ello en todo momento y te sumerges tan bien, porque encima, como es historia de la escritura, el juego tiene una característica, no está hablado, no tiene voces, pero bueno, a menos que habilites el lector de voz, que tiene las opciones de accesibilidad de este juego, que son brutales, son muy buenas, muy completas, es muy difícil que tú no puedas jugar a este juego por cualquier motivo, ¿vale? Por ejemplo, yo veo mal, pues esto que te voy a comentar yo lo tengo desactivado porque si no me iba a costar leer algunas tipografías. Pero los personajes, dependiendo de la concepción que tenga tu protagonista, Andreas, de cómo son las personas con las que está hablando, él interpreta la escritura, o sea, las voces de esas personas, de una manera o de otra, con un tipo de fuente o de otra. Por ejemplo, la gente del pueblo llano habla con una letra cursiva, como si escribieran a mano. La gente culta habla con una letra libraria, con una gótica libraria o una letra humanista. Depende de si son religiosos o no. La gente, el dueño de la imprenta, por ejemplo, es un efecto súper chulo porque cuando escribe, cuando habla, se va escribiendo, pero va escribiendo negativo hasta que llega al final de la frase y hace ¡pluf! Y el negativo pasa al positivo y tú ves lo que ha estado diciendo. Luego, otras veces se corrigen errores, hay errores que se corrigen sobre la marcha, está muy guay y es una curiosidad que yo es lo que me llamó la atención cuando vi el trailer y dije, ¡buah, esto tengo que jugarlo! Y luego pues me encontré con un juegazo de misterio y de rol. Y lo que me decías es que está muy documentado, ¿no? Que tiene muy buena base histórica. Sí, estuvieron, ya te digo, son poquitas personas que además son muy apasionados al parecer del tema de la historia medieval y moderna europea y estuvieron consultando a profesores de Oxford, si no recuerdo mal, gente especializada tanto en el tema de la Alemania, bueno, del Imperio Sacro Romano Germánico del momento, como todos estos pequeños principados que estaban unidos con una especie de confederación y todo eso. Y como en temas de lo que es la historia de la escritura, tenían como 3 o 4 expertos a los que consultaban cada 2 por 3, aparte de eso, de que el propio equipo, que serían, yo que sé,
10 personas debieron de ser, era muy poca gente, porque date cuenta que además el juego está dibujado entero, está dibujado en ordenador, pero está dibujado entero, todos son dibujos, todo, y está animado, yo diría que un poco medio a mano, es un tipo de animación que es como de una especie de títere, por lo que veo, no son muñecos en 3D, son dibujos en 2D que están animados, no, como las muñecas estas de papel que les poníamos un bicho entre las articulaciones y giraban y todo eso. Es un tipo de animación que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero que se usa mucho en juegos que son 2D así, porque es económica, pero claro, es muy limitada, te deja hacer muy poquitas cosas, pero aquí, aparte de eso, pues las caras tienen sus animaciones, las manos tienen sus animaciones, está muy guay. La verdad es muy bonito visualmente. Claro, porque decía, es verdad que es un componente de rol, una aventura gráfica que tiene una pinta muy retro porque las dinámicas son parecidas a videojuegos muy clásicos, pero en realidad luego tiene animaciones, estilos gráficos, transiciones entre unas pantallas y otras que me muestran un poquito que es un videojuego completamente actual. Eso no lo estarán viendo los oyentes, obviamente, pero el juego, tú en todo momento estás viendo la pantalla del juego en la que estás, que es un escenario en concreto con los personajes que se mueven de derecha a izquierda, ¿vale? Es lo clásico de las aventuras gráficas que decíamos antes, pero luego eso está inserto en una especie de libro, ¿vale? Porque obviamente es un ilustrador, es un miniaturista de unos libros, pues está en su propio libro y va pasando los escenarios como si estuviera pasando páginas del libro. También, además, verás que en los textos hay palabras resaltadas. Tú en cualquier momento puedes ir a los márgenes del libro y como las anotaciones que dejaban los amanuenses en los escritos que copiaban, ¿vale? Los copistas en los escritos que copiaban ponían sus anotaciones de sus glosas y todo eso, que eran como pequeñas anotaciones a los márgenes, que eran enormes, de los libros, pues aquí también tienes anotaciones, por ejemplo, de lugares para que tú sepas qué sitios son, o de nombres de autores para que sepas qué nombres de autores son. Y eso lo tienes todo en los márgenes de libros a los que te puedes salir en cualquier momento. Bueno, pues ahí estás seleccionando también opciones, porque tiene, por ejemplo, hay algunas que te las marcas si has elegido al principio, por ejemplo, que tienes un trastorno de derecho, pues te deja preguntarle a la persona sobre la ley de no sé qué. Está todo implementado en los diálogos y tienes acceso, pues eso, unas veces a unas pistas y otras a otras. Un juego algo más sofisticado de lo que parece. Pentiment, este videojuego que está ambientado en la Alemania rural de la Reforma Protestante, una historia rolera, aventurera, muy chula, de misterios misteriosos, nos dice Zares. Pues Zares, sí. Gracias, muchísimas gracias, como siempre. Un placer pasarse por aquí, venga. No esperes a otro momento. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas